Bienvenidos a esta sesión donde aprenderemos cómo implementar el patrón de diseño Data Access Object, más conocido como DAO, en una aplicación web Java. DAO es un patrón de diseño utilizado en el desarrollo de software para gestionar el acceso y la persistencia de datos. Los DAOs están diseñados para manejar interacciones directas con la base de datos, como consultas SQL, gestiones de conexiones y procesamiento de conjunto de resultados. Los DAOs suelen proporcionar operaciones CRUD básicas para las entidades que gestionan. El patrón DAO puede ser implementado de la siguiente manera. La interfaz DAO define el contrato para las operaciones de acceso a datos relacionadas con la entidad. Declara métodos para las operaciones CRUD comunes. Vamos a tener una clase que implementa la interfaz DAO usando JDBC. Esta proporciona la lógica real para interactuar con la base de datos y realizar operaciones CRUD. Incluye métodos para manejar conexiones a la base de datos y consultas SQL. Ahora vamos a integrar el patrón DAO con el patrón MVC que trabajamos en la sesión anterior. El patrón DAO separa la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio, haciendo que el código sea más modular, testeable y mantenible. Al usar JDBC, el patrón DAO puede ser utilizado de manera efectiva para gestionar las interacciones con una base de datos. A continuación, crearemos el paquete DAO donde vamos a definir la interfaz User DAO. Como vimos anteriormente, esta interfaz define el contrato para las operaciones de acceso a datos relacionadas con la entidad User. Vamos a declarar métodos para las operaciones CRUD comunes. Empezaremos con el método para insertar un usuario, el cual recibe como parámetro un User Model. Este método se encargará de agregar un nuevo usuario a la base de datos. También tendremos métodos para recuperar un usuario por su ID, lo que nos permitirá obtener los detalles de un usuario específico. También tendremos un método para recuperar todos los usuarios almacenados en la base de datos. El siguiente método nos permite actualizar un usuario existente, lo que nos permitirá modificar la información del usuario en la base de datos. También tendremos un método para eliminar un usuario por su ID, lo que nos permitirá borrar un usuario de la base de datos. También tendremos un método adicional para recuperar un usuario por su username y password, el cual ya habíamos implementado en el User Model en anteriores sesiones. Al definir una interfaz podemos cambiar fácilmente nuestra implementación de acceso a datos en el futuro si es necesario. A continuación vamos a implementar la interfaz UserDAO utilizando JDBC. Esta implementación se encargará de realizar las operaciones CRUD sobre la base de datos. Primero, vamos a definir las credenciales de acceso a la base de datos como constantes para mantener la clase organizada. Luego, cargaremos el controlador JDBC en un bloque estático que se ejecuta cuando la clase se carga por primera vez. También implementaremos un método privado para obtener la conexión a la base de datos usando las constantes que definimos con las credenciales de acceso. Ahora vamos a hacer la implementación del método para insertar un usuario con su respectivo query. Usamos un bloque try with resources para manejar la conexión y el prepared statement. En el catch damos un poco más de información para saber de dónde proviene el error. Este método toma un objeto userModel como parámetro, establece los valores correspondientes en el prepared statement y ejecuta la actualización. Vamos a omitir el resto de implementaciones del DAO para centrarnos en el método que utilizamos para el login en userModel. Vamos a utilizar la misma lógica, solo cambiando la manera en la que obtenemos la conexión. Finalmente, vamos a nuestro Login Servlet Controller y cambiamos nuestra instancia de userModel y método login por una instancia de la implementación del DAO con el método para buscar un usuario por username y password. Ejecutamos el servidor y verificamos que funcione. Hemos implementado el patrón Data Access Object. Si te gusta este curso,
No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido de programación. Gracias por mirar y happy coding.